grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Y dice que sus promesas son en Él sí y en Él amén, amén hermano. Alabado sea su nombre. El número 25 de himno. De Cristo cada día quiero yo más cerca estar. Él es Rey de mi vida, mi precioso Salvador. No puedo en todo el mundo amigo cual Jesús hallar, quien maravillas hace y prodigios sin cesar. Jamás podrán contarme de Cristo la mitad, de su amor divino, su poder y majestad. Ya miro cerca el día del regreso del Señor, y yo con muchos santos al encuentro sin igual, iremos en las nubes alabando con fervor a Cristo el Rey glorioso, cuyo reino es eternal. Jamás podrán contarme de Cristo la mitad, de su amor divino, su poder y majestad. Y cuando estemos salvos en su reino celestial, jamás nos cansaremos de servir al Salvador. Gozosos alzaremos nuestro cántico triunfal, y de arpa mil los ecos subirán en su loor. Jamás podrán contarme de Cristo la mitad, de su amor divino, su poder y majestad. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. El número 35, hermano de himno. Bendito sea su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Tan dulce el nombre de Jesús, sus bellas notas al cantar, que mi alma llena al proclamar el nombre de Jesús. Cristo, oh, qué dulce es. Cristo, para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Adoro el nombre de Jesús, jamás me faltará su amor, y pone aparte mi dolor el nombre de Jesús.
Cristo, oh, qué dulce es. Cristo, para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Tan puro el nombre de Jesús, que mi pesar pudo quitar, y grata paz a mi alma dar, el nombre de Jesús. Cristo, oh, qué dulce es. Cristo, para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. El dulce nombre de Jesús, por siempre quiero alabar, y todos deben ensalzar el nombre de Jesús. Cristo, oh, qué dulce es. Cristo, para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Amén, hermano. Gracias, damos al Señor por la alabanza. Alabado sea el nombre del Señor. Le invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a orar al Señor por las peticiones. Señor, bendiga a los hermanos que no están, aquellos hermanos que están pasando por diferentes situaciones, que están pasando por enfermedades, que el Señor les dé la victoria, hermano. Amén. No sé si usted tiene alguna petición en esta noche, si no, vamos a orar. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Amén. Sí. Sí, hermana Victoria, perdón. Pido bendiciones para todos mis hijos. Amén. Gracias, Señor. Amén. Pido al Señor que Él lleve a cabo su propósito Amén. Gloria a Dios. en el cielo y en la tierra. Amén. Amén. Amén, hermano. No sé si hay alguna otra petición, si no, vamos a orar. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, sabiendo, Señor, que tú escuchas las peticiones de tus hijos, Señor. Sabiendo, Señor, que tú oyes, Señor, tu oído está atento, Señor. Y sabiendo que tú estás en medio de nosotros y en nosotros, Señor, aún, Señor, que tú no has pasado de nosotros, Señor. Gracias te damos por eso, Señor. Gracias, Señor, porque tú vas delante de nosotros, Señor, y nos guías, Señor amado. Bendice, Señor, a los hermanos, Señor, en este lugar. Mira las peticiones, Señor, que han traído, Señor, delante de ti, Señor, aquellos que se han hecho presentes y aquellos que están en sus corazones, Señor. Que tú estés, Señor, contestando conforme a tu voluntad, que tú te puedas manifestar, Señor, a través de cada uno de nosotros, Señor, como aquel vaso de barro que contiene un tesoro, Señor, que está dispuesto, Señor, para que tú, Señor, puedas manifestarte y darte a conocer, Señor. Bendice, Señor, esta iglesia local, Señor, en esta localidad. Trae las almas, Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo en este lugar, Señor. Así, Señor, como en el grupo, Señor, de allí de Virrey del Pino, Señor, que tú añadas las almas que van siendo salvadas, Señor. Que tú puedas, Señor, establecer, Señor, la iglesia
conforme a tu voluntad, para que el mundo pueda conocer que hay Dios en medio de nosotros, Señor. Oh Padre, ponemos todas las cosas, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Podemos tomar asiento. Estamos en libertad. Si usted ha traído algo para compartir. Gracias, Señor amado. Gloria a Dios. El Señor bendiga a cada uno de mis hermanos. Démosle gracias porque el Señor preparó este día para que estemos juntos. Por más que seamos poquitos, tenemos que estar contentos, hermano. Amén. El Señor puso en nuestros corazones para estar juntos, ¿no? Para compartir el Señor, para que el Señor en su palabra cada día nos vaya alumbrando más nuestros corazones, nuestra vida. Amén, hermano. Agradecida al Señor por todo, ¿no? Por las luchas, por las pruebas, porque de ellas también vamos aprendiendo. Amén. Y bueno, y agradecida por el trabajo, por la salud que Él siempre nos da, que el Señor bendiga y sane a mi familia que están enfermos, pero bueno, el Señor conoce, ¿no? Bueno, agradecida al Señor por todo, ¿no? Por su cuidado, por su fidelidad. Amén. Y quería compartirle, hermanos, en Colosenses. Colosenses 2. A ver. 2:11, hermano. Colosenses 2:11. Gracias le damos al Señor. Que su palabra es tan rica, ¿no? Y tan que nos trae vida, nos trae paz. Amén, hermano. Colosenses 2:11, pero vamos a leer desde el 9, hermanos. Amén. Gracias, Señor. Dice la palabra: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Amén. Y bueno, podemos ver, ¿no? En los primeros versículos dice que en Cristo está la plenitud de la deidad, ¿no? Después dice que estamos completos en Él, ¿no? Y hay algo más, hermano, porque siempre en Cristo siempre tenemos algo más. Amén. Dice que ahora somos circuncidados en Cristo, ¿no? Qué precioso, ¿no, hermano? Y vemos, ¿no? Que podemos ver, ¿no? Que siempre, por ejemplo, en el libro de los Hechos y en Gálatas, vemos que Pablo siempre, ¿no? Se enfrentaba con los judaizantes, ¿no? Porque ellos querían introducir en las iglesias el rito de la ley, ¿no? Pero Pablo acá les dice a los colosenses una verdad, ¿no? Que ahora somos circuncidados en Cristo. Amén. Mire qué precioso, ¿no? Y dice que ahora ya no es hecha a mano, sino que ahora dice que la circuncisión es de Cristo, ¿no? Y bueno, y podemos ver que también leímos, ¿no? Que ahí en Génesis 17, ¿no? Dios le dice a Abraham que se circuncidara para que ya no tenga hijos carnales, ¿no? Producidos de la carne. Amén. Y bueno, ¿no? Y entonces ahora Pablo dice que ya somos circuncidados en Cristo. Es una circuncisión espiritual, que por estar en el nuevo pacto es una circuncisión espiritual. Amén. Y bueno, entonces ahora Pablo nos dice esto, ¿no? ¿Y cómo sucedió esto, hermanos, que estamos circuncidados en Cristo? Es cuando creímos, por medio de la fe. Amén. Entonces hemos recibido una nueva vida. Y esa vida es la que nos capacita, ¿no? Para cortar con la carne, para que nos despojemos del viejo hombre, ¿no? Y nos capacita para eso, para que nos apartemos del pecado, ¿no? Entonces, ahora ya no servimos más en la carne, ahora servimos al Señor en espíritu. Amén. Y lo podemos leer ahí, hermano, en Filipenses 3:3. Filipenses 3:3 dice, ¿no? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
Amén, hermano, qué precioso es saber, ¿no? Que Dios nos capacita y nos ayuda, ¿no? Para que ya no el poder del pecado que esclaviza ya no esté más en nosotros. Amén, hermano. Que el Señor siga bendiciendo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor amado. Amén, hermanos. Gracias le damos al Señor. Amén. Qué hermoso poder saber que ahora la circuncisión no es en la carne, ¿no? Sino que es en el espíritu. Gracias le damos al Señor porque dice, como leía la hermana, dice, en Él fuisteis circuncidado, en la circuncisión de Cristo. Amén. En la cruz, ahí Él cortó con la naturaleza pecaminosa. Amén. Cuando, como decía la hermana, nosotros tenemos un nuevo nacimiento, eso se hace una realidad en cuanto a nosotros en la vida práctica, amén, y podemos disfrutar. Cuando lo entendemos y lo aceptamos en nuestro corazón, hay victoria para nosotros en cuanto a la vida práctica. Amén, amados hermanos, qué hermoso, ¿no? Y pensaba en la alabanza que cantaba el hermano que dice, cuán dulce el nombre de Jesús. Amén. Qué dulce que es, hermano. Dice, la Sulamita decía, hablaba de su amado y ella se regocijaba con él, ¿no? La mujer que está enamorada de su amado encuentra placer, ¿no? Al estar con el amado, ¿no? Al pronunciar su nombre. Cuán dulce el nombre de Jesús, ¿no? Que el Señor pueda conquistar nuestro corazón para que su nombre sea dulce a nuestro paladar, amén. Que cuando digamos cuán dulce el nombre de Jesús, qué hermoso, hermanos amados, amén. Y por medio de esta gracia podemos gozarnos con Él, podemos pronunciar su nombre y es dulce a nuestro paladar, amén. A nuestro espíritu, a nuestra alma. Cuán dulce el nombre de Jesús, amén. Gracias le damos al Señor, hermano, porque un día Él conquistó nuestro corazón, amén. Cuando Él nos hizo saber, como dice ahí donde leyó la hermana, dice, estando vosotros muertos en delito y en pecado, Él nos dio vida, dice, ¿no? Estábamos muertos en delito y en pecado y Él nos amó y nos dio vida. ¿Cómo no amarle? Amén. Dice que aquella, dice que mucho se le perdonó, dice, mucho amó, vino y derramó el perfume a los pies del Maestro, amén, porque tenía valor ese perfume, ella lo podía haber vendido y sacar de ahí un provecho, pero ella vio que el provecho estaba a los pies de aquel que tuvo la capacidad de perdonarla, amén, y así nosotros también. Gracias le doy al Señor, hermano, por su hermoso nombre, amén, por habernos salvado cuando nosotros no lo merecíamos. Él entregó su vida voluntariamente, nadie la tomó, sino que Él la entregó por nosotros, amén. Gracias le doy al Señor, hermano, que nos podamos gozar en su presencia, que podamos enamorarnos cada día más de Él, amén, por medio de su palabra, amén. Lo vamos conociendo y Él va conquistando nuestro corazón. Que Él siga bendiciendo, hermanos. Amén. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Y yo quería compartir un poquito lo que compartíamos con mi esposa en la radio ayer. Ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 12. Fíjese qué maravilloso. Fíjese qué maravilloso. Dice que la iglesia, o parte de la iglesia va a ser la esposa de Cristo. Bueno, en la iglesia se está formando la vida de todos nosotros. ¿Vio? Cristo está siendo formado en nosotros. Nosotros recibimos la enseñanza, Cristo va siendo formado en nosotros. Pablo le dijo a los Gálatas, creo que a los Gálatas le dijo, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, dice. Fíjese. ¿No? Entonces depende, lo que nosotros recibamos, es lo que se está formando en nosotros. ¿Vio? Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 12,
Por eso nosotros tenemos que ver bien y damos gracias a Dios de que nosotros en este lugar hemos recibido la gracia y la verdad. Como dice Juan capítulo 1 versículo 17, dice que por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Por medio de Moisés vino la ley. Y en el capítulo 12, versículo 18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Está hablando del monte Sinaí. No nos hemos acercado ahí. Y nos está hablando a nosotros. No nos hemos acercado al monte Sinaí, al monte que se podía palpar y que ardía a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogasen que no se hablase más. Fíjese, porque no podían soportar lo que se ordenaba, y si alguna bestia tocaba el monte era apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se oía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, dice, sino que os habéis acercado, dice. Fíjese que maravilloso, ¿no? Fíjese a qué lugar nosotros nos hemos acercado. Dios cuando vio la conducta de los israelitas, al decir todo lo que Dios diga nosotros vamos a hacer, y ellos habían conocido la gracia de Dios, habían salido de Egipto por gracia, habían cruzado el Mar Rojo por gracia, habían caminado por el desierto por gracia, habían caminado por el desierto por gracia, habían murmurado, pero nadie había muerto. Pero llegaron al monte Sinaí y dijeron todo lo que Dios diga vamos a hacer. Y ahí Dios ya puso una separación. Dios ya puso una separación. Que nadie se acerque, dijo el Señor. Que nadie se acerque. Y ahí ya Dios puso su manera. Por causa de la dureza del corazón del hombre. Y esas cosas, fíjese qué terrible, que en este último tiempo, esas cosas se han introducido dentro de muchas congregaciones. Los hermanos, al no saber cómo conducir al pueblo de Dios por medio de su gracia, los llevaron al monte Sinaí. Los metieron bajo preceptos, mandamientos y ordenanzas de hombre. Pero gracias al Señor que con nosotros no pasa así, sino que el Señor nos guía a través de su gracia maravillosa. Y a través de la gracia Él nos va dando a una forma, a un carácter. Nosotros ya conocemos el carácter de la otra esposa de Abraham. Ya lo conocemos. Mire los fariseos. Ya lo conocemos al carácter, pero ahora estamos conociendo el carácter de la amada. El carácter de la amada. Y a mí me maravilló a través de, creo que fue el profeta Elías, no me acuerdo si era el profeta Elías o el profeta Eliseo. Siempre confundo a los profetas. Y el carácter que él conoció de Dios fue maravilloso, aunque él conocía los dos caracteres. Pero se maravilló de uno de los caracteres. ¿Por qué? Porque no encontró a Dios en el terremoto. Lo encontró en el silbo afable y apacible. Lo encontró en la gracia. Y ahí está el Señor para nosotros. El Señor está en la gracia. El carácter amoroso del Señor, la formación del carácter de Cristo para con nosotros está en la gracia. La ley no forma a Cristo. Nunca pudo hacer la ley que un hombre sea semejante a Dios, jamás, por la condición pecaminosa del hombre. Por eso el hombre no podía acercarse a Dios. Que el Señor bendiga, hermano. Hasta ahí le voy a compartir porque la predicación la tiene el pastor hoy. Así que le invito a ponerse de pie, vamos a alabar al Señor con un himno y yo voy a levantar la ofrenda. Amén. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, Oh Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor.
Aleluya. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, de poder estar aquí para escuchar tu palabra, Señor. Amén. Para Gloria a ser Dios. conformados a tu imagen, Señor, y que la gracia, Señor, vaya moldeándonos, Señor, a tu misma imagen conforme a tu semejanza, Señor. Bendice ahora la vida de los hermanos que han ofrendado, Señor, prospérales conforme a tu voluntad. Señor, porque ellos han declarado, Señor, que tú eres aquel que los bendice, Señor, que provee todo lo que ellos necesitan, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias le damos al Señor. Y bueno, saludamos a los hermanos que están en Facebook, a la hermana Waldina Vargas. El Señor le bendiga a ella y a toda su familia. Y bueno, y a todos los hermanos que están conectados seguramente y que van a ver este culto y esta palabra. Les saludamos y les abrazamos en el amor del Señor. Amén. Vamos a leer ahí en el libro de Mateo. Gloria al nombre del Señor. El libro de Mateo. En el capítulo 7. Estábamos hablando en las reuniones pasadas sobre la autoridad, ¿no? Y bueno, yo meditaba en esto durante toda la semana, buscando y orando al Señor que me guiara, ¿no? Porque la Iglesia debe rendirse a esa autoridad. ¿Qué busca la autoridad? La autoridad busca sometimiento. ¿Vio? Así pasa en lo natural como en lo espiritual. Las autoridades están para que nosotros nos sometamos a ellas. Están los que se someten a la autoridad y están los que son autoridad. Y no ocupan el mismo lugar. No ocupan el mismo lugar. Entonces, el cuerpo está sujeto a la cabeza. La cabeza es la que guía al cuerpo. No hay ni un miembro del cuerpo que guíe a la cabeza o a otros miembros del cuerpo. Todo guiado por la cabeza. Y entonces para eso se necesita sometimiento. Ahora, el sometimiento, si vamos y lo relacionamos con el cuerpo de Cristo, el sometimiento depende de la buena salud que uno tenga, ¿no? Porque hay a veces que uno no tiene buena salud y bueno, y la cabeza da una orden, pero el cuerpo no responde, ¿no? Y eso por la salud débil o enfermiza que tiene una persona. Entonces, es muy importante para el sometimiento a la autoridad tener buena salud. Y nosotros hemos recibido una vida que nunca se enferma, ¿no? Hemos recibido esa vida que no hay ni una partícula en esa vida que pueda producir una enfermedad a fin de incapacitarnos para el sometimiento, ¿no? El sometimiento nunca es después del entendimiento. Lógicamente que después nos sometemos, después entendemos y es mayor el sometimiento, pero la autoridad no espera que la persona entienda, ¿no? Para que obedezca, o para que se someta. No espera que entienda. Por eso se nos fue dada la fe, ¿no? La fe se somete, aunque no entiende muchas cosas, se somete, ¿no? Y bueno, y eso es por amor a lo que Dios hizo por nosotros. Bueno, estaba buscando acá, dijimos capítulo 7, versículo 19, hermanos. Si alguien encontró, puede leer.
Gloria al nombre del Señor. Mateo 7:19. Sí, Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. el 7:29, Nico. No, 19. Sí. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vio, él les enseñaba diferente. Él les enseñaba con autoridad. La enseñanza siempre es con autoridad, ¿no? Y nosotros vemos las enseñanzas que el Señor dio estando en el monte, las enseñanzas de las bienaventuranzas, y la gente quedaba maravillada de la manera en que enseñaba el Señor. Y yo me ponía a pensar este pasaje, y como yo soy torpe, yo decía, bueno, lo leí varias veces, y mi mente me decía que era de una manera. ¿Y cómo leía yo? Entonces les declara, perdón, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Como quien tiene, decía yo, ¿no? Como quien tiene. Es decir, como no la tiene, pero la tiene. Es como quien tiene. Esa fue la interpretación primaria que yo le di al versículo. Como quien tiene autoridad. Entonces yo decía, claro, el Señor, como quien tenía autoridad, ¿no? Él le enseñaba. Pero la verdadera interpretación es que Él les enseñaba como uno que entendía lo que hablaba, ¿no? La autoridad en la enseñanza, ¿no? Uno tiene autoridad cuando entiende lo que habla, cuando comprende lo que habla, ¿no? Muchas veces predicamos y enseñamos, pero no entendemos, no estamos entendiendo. ¿Y dónde nos damos cuenta? En la vida práctica. En la vida práctica y en el resultado de la enseñanza. Bueno, pero el Señor acá, cuando Él enseñaba con autoridad, las personas quedaban maravilladas de la enseñanza que Él tenía. Porque Él les enseñaba, Él les hablaba a ellos, fíjese, vamos a ver un poco de cómo enseñaba el Señor. En el capítulo 7, versículo 1, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medí os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y nosotros no entendíamos, pero sin embargo compartíamos esta palabra sin entenderla. Claro, porque para entender la palabra nosotros tenemos que tener aquel que nos trae la revelación, la iluminación de la palabra. Y eso fue el apóstol Pablo, por un lado, y el Espíritu Santo hoy nos hace saber todas las cosas, ¿no? Es decir, Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Entonces, ¿a quién nos vamos a tener, a someter? A aquel que tiene autoridad. ¿Qué estamos diciendo? ¿No? Estamos diciendo que vamos a someternos a aquel que entiende la palabra, que sabe lo que está predicando, ¿no? Que entiende la enseñanza, la doctrina, el fundamento, la provisión, el estado de la provisión o el lado de la provisión y la vida práctica. Entiende los dos lados, ¿no? Y entonces vemos el resultado en nuestra vida, ¿no? Lo vemos en nuestra vida. Y porque someternos a alguien que nos habla la palabra, pero no la entiende, y nosotros vemos que no la entiende porque no la aplica a su vida, no la puede aplicar a su vida, ¿no? Si solamente habla la palabra, y tal vez habla con un conocimiento, ¿no?
habla con un conocimiento que a nosotros nos queda, nos quedamos maravillados. Pero hay un pasaje donde dice que él no era como los fariseos y los seduceos, ¿no? Que él enseñaba diferente. Vamos a buscarlo, a ver si lo encontramos. Si alguien lo sabe, me lo puede... Dice, en el 7:29, ahí nomás, ¿no? Sí. Dice, en el 28, y cuando terminó Jesús, Mateo 7:28, estas palabras la gente se admiraba de su doctrina, pues les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas también enseñaban, pero no entendían lo que enseñaban. No entendían. Y cuando uno quiere liderar sin entender la palabra, ¿no? Entonces no puede liderar, porque no es la forma de liderar. La forma de liderar es entendiendo la palabra, uno la tiene que entender. Y hay un pasaje que dice que si hay falta de entendimiento, ¿no? O no sé si estoy confundiendo el versículo, donde dice si hay falta de conocimiento o de entendimiento, tenemos que orar a Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pido De sabiduría, y es la sabiduría. Bueno, no quiero confundir el versículo. Ahí en el capítulo 28, tengo una concordancia acá, capítulo 28, versículo 18 de Mateo, dice el Señor, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Vio? Acá se le dio una autoridad al Señor en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad hoy Dios le dio a la iglesia, ¿no? Esa misma autoridad le dio en el cielo y en la tierra. Ahora, no le dio en el mar. En el mar no. Eso está reservado. Eso está reservado más adelante. Pero ahora en el cielo y en la tierra. Entonces, la necesidad de someterse a la autoridad, ¿es necesario someterse a la autoridad? Y yo le pregunto, ¿es necesario que su cuerpo, que su brazo derecho responda a la orden que usted le está dando? ¿Qué pasaría si su pierna derecha o su brazo derecho no correspondería a la dirección que usted le está dando? ¿Qué pasaría? Qué catástrofe, ¿no? Qué cosa terrible pasaría. No podríamos llevar a cabo, ¿no?, lo que nosotros pensábamos hacer, sino que eso que pensábamos hacer no se puede hacer, porque hay miembros de nuestro cuerpo que no responden a la dirección que nosotros le damos a través de la cabeza. Fíjese el daño que haría, el terrible daño que haría a la persona en su sentir, en su animosidad, en su carácter. Si un miembro del cuerpo no funcionaría de nosotros, ¿no?, seríamos dependientes de otros. Pero el cuerpo de Cristo no es así. El cuerpo de Cristo es saludable. Se nos dio una vida, ¿no?, que tiene la capacidad, ¿no?, de responder a la dirección que da la cabeza. Tenemos esa capacidad y eso lo tenemos que descubrir en medio de otra vida natural que está en nosotros y que se resiste a la autoridad, ¿no?, de la cabeza que es Cristo. Porque ¿quién se resiste a la autoridad? ¿No? Nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo de carne se resiste a la autoridad. Por eso Dios nos dio el Espíritu Santo a nosotros,
¿no? Y su poder, no solamente el Espíritu Santo, sino que nos dio su poder para que el Espíritu nos lleve, ¿no? Por medio de su poder o permita que Dios haga su voluntad en nosotros y con nosotros. Ahora, la parte de nosotros. ¿Cuál es la parte de nosotros? El sometimiento. Hay que someterse a la autoridad. Sin ese sometimiento, la autoridad no puede hacer nada. La palabra, que es la autoridad, no puede hacer nada. No puede edificar. ¿Vosotros me edificaréis casa a mí? No, dice el Señor, yo edificaré casa a vosotros. Entonces, si no hay sometimiento de nosotros, entonces Pablo lo hace de una manera agraciada. ¿Qué dice Pablo para nuestro sometimiento? Hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se impone la autoridad, no se impone, pero la autoridad es firme, ¿no? La autoridad no dice una cosa hoy y mañana otra cosa. La autoridad es firme, pero claro, es el Señor, cuando Él nos da la autoridad. Nosotros los hombres, cuando vemos que no se sigue la autoridad, cambiamos nosotros en un punto o en otro, y eso hace que ocurra un desastre en medio de nosotros. Pero el Señor siempre se mantiene firme en su dirección, siempre. Entonces, Mateo 7, dijimos, lo leímos ya, ¿no? A Mateo 28 creo que era, ¿no? Sí, lo leí. 28 y 18, lo vamos a leer de nuevo. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Todo está debajo de sus pies. Todo. Y Él nos dio a nosotros, la iglesia, ¿no? Nos puso por cabeza sobre todas las cosas. Sobre todo principado y sobre toda potestad, sobre todo nombre, ¿no? Así. Entonces nosotros vemos que el Señor tiene autoridad en los cielos y la tierra, y nosotros también. Nosotros, con la autoridad que Dios nos dio a nosotros, podemos mover los cielos. Los cielos no se mueven si la tierra no se mueve primero. No se mueve. Primero se mueve la tierra, ¿no? Porque dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Quiere decir que primero empieza acá, ¿no? Y entonces después cuando activamos acá, los cielos responden a la tierra, es decir, a nosotros. Por eso, este sometimiento que nos va a costar, y más cuando hay hermanos que todavía no han experimentado la circuncisión, porque no olvidemos de dónde venimos. Venimos de la fe, venimos de la enseñanza de Abraham, ¿vio? Venimos que Abraham descendió, nosotros descendimos juntamente con Abraham, pero hemos vuelto al lugar del altar, de la carpa, ¿no? Y de la fe, que es la palabra de Dios, hemos vuelto. Y ahora hemos vuelto ahí, ¿no? Pero todavía nos falta la perfección, dice, se le aparece Dios a Abraham y le dice, Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Y nosotros conocíamos al Dios poderoso, pero no conocíamos al Dios Todopoderoso. ¿Cuándo conocemos al Dios Todopoderoso? Cuando podemos manifestar a Cristo a través de nuestra carne, a través de nuestro cuerpo humano. Porque el Dios Todopoderoso solamente puede traer a Cristo como realidad en nosotros. Nosotros no lo podemos hacer. Y dijimos siempre, y sostenemos, que la carne parece débil, pero la carne es muy fuerte. Cuando no está separada, es muy fuerte. Y fíjese que Dios tuvo que mandar al Espíritu Santo
para combatir contra ella. Y el Espíritu Santo usa la palabra, no la espada, usa la palabra y nos hace la circuncisión, nos circuncida en el corazón. Porque hay dos circuncisión, ¿no? Una es la circuncisión que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y por medio de esa circuncisión, ¿no?, el viejo hombre fue crucificado, fue muerto y sepultado, y llevado al infierno, y nunca más resucitado. Pero está la otra circuncisión, la nuestra, ¿no? ¿Cuál es nuestra circuncisión? Cuando nos separamos del cuerpo pecaminoso y carnal, es la circuncisión de Cristo. Esa es la nuestra. Lo dice como le leyó la hermana, nuestra hermana, sí, no me acuerdo el nombre de la hermana, hermana Lili. ¿Qué dice? En él también fuiste, porque acá está hablando de la vida práctica. Acá en este versículo no habla del lado provisional, sino del lado práctico. Acá está corrigiendo, ¿no? En él también fuiste circuncidado con circuncisión, no hecha mano, al echar de vosotros, dice. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal de la circuncisión de Cristo. Esa es nuestra circuncisión. Echamos de nosotros el cuerpo pecaminoso y carnal. Cristo hizo lo suyo y ahora nosotros tenemos que echar de nosotros. Porque el cuerpo pecaminoso y carnal, Cristo no lo sacó de nosotros. Nosotros nos deshacemos por la fe en la circuncisión de Cristo. ¿Qué significa? Cuando Cristo, ¿no?, fue cortado en la cruz del Calvario, fue muerto en la cruz del Calvario, Él cortó con el hombre, con el cuerpo pecaminoso y carnal, que era un impedimento para que nosotros cruzáramos del otro lado de la cruz. Bueno, todo ese conocimiento ya lo tenemos. Ahora, el Señor dice que tenemos que someternos a las autoridades puestas por Él. La autoridad que está puesta por el Señor es una autoridad, ¿no?, que no impone, sino que lo que tienen que someterse, tienen que reconocer, ¿no?, que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque lo que Él habla, lo entiende y es aplicado a su vida. Es aplicado a la vida del creyente, ¿no? Entiende todo el proceso, como Jesús. ¿Por qué los escribas y los fariseos o los escribas se maravillaban o no podían enseñar como Jesús enseñaba? Porque ellos no entendían. No entendían, porque la ley no les fue dada para que entiendan. La ley fue dada para que ellos se dieran cuenta que eran pecadores y que necesitaban un Salvador. Pero Jesús, la gracia tiene todo el conocimiento de la voluntad de Dios agradable y perfecta, la gracia. Y la gracia nos hace saber a nosotros. Pero ¿cuándo? ¿No? Cuando nosotros tenemos el corazón circuncidado. Porque la gracia no le va a revelar, ¿no?, a aquel que no tenga el corazón circuncidado, ¿no?, la voluntad agradable y perfecta. No se lo va a revelar. ¿Qué va a hacer un hombre, una mujer que no tenga el corazón circuncidado con el entendimiento de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿Qué va a hacer? No puede hacer nada con eso. Dios le revela su voluntad agradable y perfecta a aquellos solamente que tienen el corazón circuncidado. Es decir, que están separados de la carne, están separados del mundo, están separados de la vieja vida, de la vida de Adán. Y para terminar, hermanos, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Es decir, les enseñaba, ¿no?, con sabiduría. Él les enseñaba con un entendimiento, ellos podían entender lo que Jesús les hablaba a ellos, ¿no? Muchos no entendían, pero Jesús explicaba correctamente lo que él hablaba. Todo lo que Jesús les enseñaba a ellos era claro. No se puede poner un vino nuevo en odres viejos, decía. No se puede poner. Y muchos no entendían eso, ¿no? Y venía Jesús para hacerle entender. Bueno, en aquel tiempo nosotros sabemos que Jesús en aquel tiempo muchas cosas no las explicó,
porque no era su trabajo explicarlas y hacerlas entender, sino que eso iba a ser el Espíritu Santo. Cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿no? Él le iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Por eso la misma unción, la unción misma, os revelará todas las cosas, dice. La unción misma nos revelará todas las cosas. Entonces la autoridad, someterse a la autoridad, ¿no? Cuando la autoridad, una persona tiene autoridad, esa persona, si bien está esperando que se sometan, ¿no?, a aquellos que tienen que hacer el trabajo, por así decirlo, pero ella misma tiene que someterse. Ella tiene que someterse. Jesús tenía autoridad, pero él estaba sometido a la voluntad del Padre. Él sabía que tenía una cabeza, porque dice la palabra que la cabeza de Cristo es Dios, es el Padre, ¿no? Y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza del hombre es Cristo. Entonces sabía él, el que tiene autoridad no va a hacer, ¿no?, nada que no esté sujeto a la cabeza, que no esté de acuerdo a la cabeza. No puede hacer. No solamente que tenemos que estar sujetos a la cabeza, que es Cristo, sino manifestar lo que Él manifestó, una vida guiada por la gracia, por la misma vida del Padre. Entonces, hermanos, trabajemos en esto, meditemos en esto, porque queremos dar dirección, pero no podemos dar dirección todavía. Todavía no podemos dar dirección porque no hay disposición, no hay sometimiento. Venimos de una lucha terrible, casi destruye la iglesia local. Y tiene que salir del corazón de cada uno de ustedes, ¿no? Someterse a la cabeza, someterse a la autoridad, estar dispuesto, ¿no?, a renunciar a su propia vida, si es necesario, ¿no?, para que aquel que es la cabeza, que es Cristo, pueda llevar su propósito a cabo, que es la edificación de la iglesia local. ¿Esto de cuánto demanda? Siempre dijimos, desde que comenzamos en este lugar, la ley demandaba el 10%, la gracia demanda el 100%. Usted tiene que dar todo, espíritu, alma y cuerpo, para que la cabeza pueda edificar el cuerpo en la localidad. Pero todavía ponemos un límite, hasta aquí. Hay límites todavía. Nosotros hemos edificado paredes intermedias, ¿no? Cuando Cristo quitó la pared intermedia, ¿no? Ya no hay pared intermedia entre nosotros y Dios. Tampoco tiene que haber pared intermedia entre nosotros, ¿no? Tiene que haber una confianza, tiene que haber un amor, porque no es confianza lo primero. Primeramente tiene que haber amor, y en el amor después viene todo lo demás. Es decir, Cristo tiene que gobernar nuestra vida, tiene que ser una realidad en nosotros. Gracias le damos al Señor por su palabra. Gloria al nombre del Señor. La autoridad, Cristo. Estaba buscando algunos versículos, pero lo vamos a leer mañana. Gloria al nombre del Señor. Mañana es el Día del Padre, se festeja el Día del Padre y bueno, mañana vamos a hacer lo más sencillo posible para que los hermanos puedan pasar con sus familias el tiempo que sea necesario. Amén, hermano. Y bueno, y hay un versículo que dice en el Marcos 1:27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿quién es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Yo? Si los espíritus inmundos le obedecen, ¿no? Nosotros, pero ¿en qué sentido le obedecen? Porque los espíritus inmundos nunca van a hacer la voluntad. Él no le va a dar a conocer la voluntad de Él
a los espíritus inmundos para que los espíritus inmundos edifiquen el cuerpo de Cristo, ¿no? Sino que los espíritus inmundos le obedecen cuando son expulsados de los cuerpos, ¿no? Los espíritus inmundos le obedecen cuando Él los manda a los lugares donde ellos pertenecen y le obedecen, ¿no? Y ellos reconocen la autoridad, ¿no?, que hay en Cristo. Y nosotros, que somos la iglesia, ¿no?, es como nos parecemos una mujer que no está sujeta a su marido, ¿no? Los hermanos de gracia parecen así. Pero nosotros no, nosotros estamos sujetos a Cristo. ¿Por qué? Porque le amamos al Señor. Él es un buen marido, es un buen esposo. Él nunca nos maltrató. Él nunca nos castigó como hace un mal marido, un mal esposo. No se engañó nunca. Él siempre cumplió con lo que nos prometió. Él nos sostuvo en los momentos que estuvimos mal, que estuvimos heridos, que estuvimos lastimados, ¿no? Que nadie se ocupó, Él siempre se ocupó, ¿no? Y entonces fíjese, si los espíritus inmundos le obedecen, ¿no?, y no es que tienen la voluntad de obedecerle, pero ¿por qué lo obedecen? Porque Él no les ruega a los espíritus inmundos, ¿no? Él les ordena a los espíritus inmundos irse de los cuerpos y tienen que obedecer. Pero a nosotros Dios nos ruega como el esposo le ruega a la esposa, porque el esposo tampoco puede exigirle a la mujer, ¿no?, que haga su voluntad, sino que el esposo tiene que ser como es el Señor con su esposa, tiene que ser cariñoso. Así como Cristo amó a la iglesia, nosotros tenemos que amar a nuestra. Él provee a la iglesia y nosotros tenemos que proveer también para que nuestras esposas no tengan necesidad de ningún bien. El hombre es la cabeza del hogar, no es la mujer. La mujer tiene que darle lugar, hágale responsable a él. A veces las mujeres toman el lugar del hombre, ¿no?, sacándole esa responsabilidad. Y entonces, ¿cuándo va a llegar a ser hombre? ¿Cuándo va a tener él autoridad o administrar lo que se le dio? Si nosotros, la mujer ocupa el lugar del hombre, el hombre tiene que ocupar su lugar. Se va a equivocar, va a cometer errores, pero el Señor lo va a sacar en victoria. ¿Por qué? Porque Él está ocupando el lugar que Dios le dio. Y a la mujer, aunque el hombre cometa errores, Dios no le va a hacer sufrir, porque Él va a contener a la mujer, ¿no? Y bueno, todas esas cosas ya deberían ser experiencia de vida para nosotros, pero todavía estamos lidiando con esas cosas. Bueno, doy gracias al Señor, hermano. Mediten estas cosas. Esta iglesia se va a levantar cuando haya sometimiento, cuando haya circuncisión, cuando haya verdaderamente fe verdadera, ¿no? Cuando desechemos al hijo de la esclava, tenemos que desecharlo, ¿no? No habrá sido fácil para Abraham desechar a Ismael. Él lo amaba. Mire, si amaba a Lot, que no era su hijo realmente, cuánto más amor habrá tenido por Ismael Abraham, ¿no? Si fue con 300 a liberar a Lot en las manos de los 5 reyes, ¿qué cosas no estaría dispuesto para hacer por Ismael? Pero sin embargo, Dios lo desechó a Ismael, ¿no? Y él fue obediente, ¿no? Él lo sacó de su casa a Ismael, ¿no? Le habrá costado mucho. Y bueno, y ahora la carne, ella quiere permanecer. Pero si permanece, tiene que estar sujeta a la gracia. Y la gracia provee el Espíritu Santo, ¿no? La gracia le da al Espíritu para que el Espíritu se haga responsable de nuestra humanidad, ¿no? Y así, como dice en 2 de Corintios capítulo 4, que nos hace ver que tenemos un vaso de barro, que en este vaso de barro llevamos la muerte del Señor para que la vida del Señor sea manifestada en nuestra carne. Todo eso por el Espíritu. Por eso, hermano, cambiemos nuestra manera de pensar con respecto a la autoridad. La autoridad no es una mala palabra. No es una mala palabra. A mí me gusta. Yo estuve toda mi vida bajo autoridad. No me crié yo con mi padre ni mi madre,
hubieron otras personas que me criaron. Y a nosotros desde chiquitos nos enseñaban a obedecer la autoridad, ¿no? Siempre obedeciendo la autoridad. Desobedecer la autoridad, eso era impensable, ¿no? Y más cuando nosotros veíamos, por ejemplo, en la escuela, yo me acuerdo, era chico, y estaba la autoridad que era la directora. Y la directora era media exigente, pero estaba la maestra, la señorita Margarita de Ferrea, que era muy cariñosa, ¿no? Ella conmigo era muy cariñosa, me abrazaba, me besaba, me enseñaba a bailar folclore y todo. Ella siempre, cuando buscaba un bailarín de folclore, me buscaba a mí. Y yo ni siquiera sabía zapatear, porque había otro muchacho que sabía zapatear mucho mejor, pero no me elegía a mí. Entonces, estar sujeto a la autoridad no es una mala palabra, no tenga temor, porque cuando usted está sujeto a la autoridad, a la palabra, y está sujeto al pastor, ¿no? Usted está sujeto a Dios, no al hombre. Al hombre no. En todo caso estamos sujetos al nuevo hombre, ¿no? Que es Cristo en el pastor y en aquellos que nos administran la palabra. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gracias le damos al Señor. Gracias, Señor, porque desde chico hemos aprendido a estar sujetos a la autoridad. Desde muy chico, tanto en lo humano como en lo espiritual. Romanos 13 habla sobre eso. Que sería bueno. Nunca nos vamos a someter a una autoridad que se impone. No nos vamos a someter, sino a una autoridad que ruega y que ama a los hermanos, ¿no? Que al Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu bondad, por tu palabra, Señor. Gracias por tu persona, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos has amado como nadie nos amó. Y aún así nos ruega, Señor. Señor, y nos suplica, Señor, que nosotros colaboremos contigo en todo lo que tú tienes que hacer, Señor. Bendice, Señor, a la iglesia local. Señor, el diablo hizo su trabajo muchos años, destruyendo completamente la autoridad, Señor. Señor, deshaciéndolo en la escuela, deshaciendo en el hogar, deshaciendo en la sociedad. Nadie respeta la autoridad. Pero nosotros, Señor, que somos tus hijos, Señor, te amamos como autoridad también. Estamos de acuerdo en que tú nos gobiernes. Queremos estar bajo tu gobierno, Señor, y tú gobiernas con autoridad, con firmeza, Señor amado, y con amor. Señor, ayúdanos, enséñanos a estar sometidos a ti, Señor. Señor, como parte de nuestra gratitud, de nuestro amor hacia ti. Señor, ayúdanos cada día a cambiar de mente. Señor, a arrepentirnos de aquellas cosas que hemos pensado sobre la autoridad, Señor amado. Primeramente, ayúdame a mí, Señor, que soy tan rebelde, Señor. Bendice a cada hermana y hermano. Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amado, la reunión ha terminado. Señor, les bendiga.